poco es mucho para mí. Bueno, como te lo veníamos contando a lo largo de estos días, finalmente, se votó la ley de descentralización, la ley que modifica, amplía algunas potestades de los municipios, establece también nuevas partidas desde el gobierno nacional, y el diputado canario Nicolás Pereira de la Corriente Acción, Pensamiento y Libertad fue el miembro informante. Con él estamos en comunicación. ¿Cómo andas, Nicolás? Buen día. Buen día, Cecilia, ¿cómo te va? ¿También? Bien, un placer recibirte. Nicolás, se había pospuesto por algunas otras cuestiones, finalmente fue ayer la votación, ¿verdad? Sí, por algunas cuestiones administrativas de la propia Cámara, la semana pasada no lo pudimos estar tratando, pero ayer tuvimos a consideración el proyecto y fue aprobado ya a última hora de la noche. El proyecto de descentralización, que como puntos salientes, te diría, tiene básicamente, a mi juicio, dos cosas muy importantes, que es, por un lado, la ampliación de los cometidos de los municipios, es decir, los municipios en el próximo periodo de gobierno tendrán nuevas tareas para hacerse cargo, que dejarán de ser tarea del gobierno departamental y pasarán a ser definitivamente tarea de los gobiernos locales, justamente, que son básicamente el mantenimiento de la red vial, el mantenimiento del alumbrado público, el mantenimiento de los espacios públicos, y en la medida de las posibilidades, y que eso entra en contradicción en algunos departamentos con disposiciones del gobierno departamental preexistentes, la posibilidad de hacerse cargo de la recolección de residuos y de los servicios de necrópolis. Te diría que son algunas de las nuevas competencias, de las más importantes que esta ley le está dando a los municipios. Después hay otras que quizás no sean tan importantes para la sociedad en general, como es que los municipios van a tener cierto poder de contralor sobre los funcionarios que desempeñen funciones en el municipio. Son cuestiones más internas del gobierno, que tienen que ver con las contradicciones que se venían generando y que se generaron durante todo este periodo entre los gobiernos departamentales y los municipales, porque muchas veces se dan esas tensiones de quién depende del funcionario, etcétera, que entendemos que con este proyecto vamos a estar solucionando. Cuando vos hablas del contralor que se va a poder ejercer con los funcionarios, también la posibilidad de destitución, de sancionar. Las sanciones sí, creo que son siempre hasta cierto punto, porque en realidad la dirección de los recursos humanos sigue siendo potestad de los gobiernos departamentales. O sea que para destituir, en realidad, tiene que haber un proceso que corre por cuenta del gobierno departamental, pero sí va a estar en potestad de los gobiernos municipales iniciar el proceso tanto de sanciones como de posibles sumarios y destituciones de funcionarios. Ya van a tener al menos la iniciativa, que al día de hoy no la tienen la posibilidad de iniciar esas iniciativas. Y en cuanto lo otro que me parece muy destacable del proyecto, que tiene mucho que ver con esto de la ampliación de las competencias, es el tema de los recursos financieros para los municipios, ¿verdad? Si nosotros estamos ampliándole competencias a los municipios y no acompañamos esto de los recursos necesarios, tanto humanos como económicos, para poder llevar adelante estas tareas, estaríamos reincidiendo en algunos de los problemas que nosotros reconocemos que tuvo durante este periodo el proceso de descentralización, que en realidad no tuvo los recursos económicos que lo acompañaran como para poder lograr que esta experiencia de estos 4 años, que a nuestro juicio fue muy buena, hubiera sido más exitosa todavía. Y en ese sentido se fijan pautas claras, por lo menos para lo que tiene que ver con el fondo de incentivo a los gobiernos municipales, que se establece, son los fondos que el gobierno nacional le traslada a los municipios. Ustedes saben que durante todo este tiempo hubieron muchas discusiones entre los alcaldes y los intendentes, o los consejos municipales y los intendentes, porque muchas veces las partidas no llegaban a tiempo, o directamente quedaban en el gobierno departamental. Bueno, lo que hace este proyecto es establecer que en el presupuesto quinquenal de la Intendencia tiene que haber necesariamente un rubro presupuestal para cada uno de los municipios, y que las partidas de origen nacional van a ir directamente ahí para que sea el municipio quien las administre y no pasen por la hacienda departamental, previamente, para evitar todo este tipo de problemas que se han ido generando. Y por otro lado se establecen criterios para la distribución de los recursos económicos de origen del gobierno nacional. Ustedes saben que durante todo este periodo de gobierno la partida de los gobiernos municipales fue igual para todos los municipios del país. Nosotros entendíamos que eso era
totalmente injusto en la medida que el desarrollo y las necesidades que tienen diferentes municipios, en Canelones lo vemos claramente, con municipios como Las Piedras, Ciudad de la Costa, Pando, municipios como Montes Miguel, ¿no?, que realmente tienen diferencias y necesidades que son totalmente diferentes. Entonces, lo que se establece en el proyecto es que se deben prorratear de acuerdo a determinados criterios que tienen que ver con la extensión territorial, con la población que vive, con las necesidades que tiene cada municipio, para que la partida que llegue sea acorde a las necesidades que tiene cada municipio. Bien, varios puntos como para preguntarte también esto de las partidas que llegarán directamente, cómo se van que van a estar dentro del presupuesto nacional, cómo se van a fijar en esas partidas. Vos decís también que va a haber el prorrateo. Bueno, sí, lo que se fija es el presupuesto nacional, es el que tiene que fijar cuánto es el monto del fondo de incentivo a los municipios, ¿verdad? Sí. Que eso es lo que se va a dividir entre todos los municipios. Ahí ese fondo, lo que nosotros establecimos en la ley es que el 10% de ese fondo será repartido en formas iguales a todos los municipios del país, a los 112 municipios que va a haber en el próximo periodo de gobierno. Después el 75% de ese fondo se va a adjudicar en base a ciertos criterios que maneja la Comisión Sectorial de Descentralización de la OPP, que son los que maneja para darle diferente cantidad de dinero a las diferentes intendencias, es decir, esto, lo que yo te decía, extensión territorial, cantidad de población, necesidades básicas insatisfechas, etcétera. Una serie de indicadores que determinan por qué, por ejemplo, Canelones hoy recibe el 11% de las partidas nacionales y otros departamentos del 7 o el 25%, ¿verdad? Y hay un 15% de ese fondo que será para que los municipios presenten proyectos y concursen por fondos en la medida que cumplan con determinadas metas de gestión comprometidas con el gobierno departamental. ¿Por qué ponemos esto? Básicamente porque además entendemos que si bien hay que darle más a los que tienen más complejidades, también hay que intentar premiar la buena ejecución y la buena gestión. Uh-huh. Entonces, en la medida que se establezcan compromisos departamentales acordados entre los municipios y las intendencias, bueno, serán los que cumplan con esas metas los que puedan presentar proyectos para concursar por este otro fondo de un 15% para poder llevar adelante algunos proyectos. Perfecto. Nicolás, vos me señalabas al principio el tema de uno de los servicios que más requieren los canarios, y vos sabés que hay ciertos déficits, etcétera, y se entiende bueno que lo empieza a gestionar los municipios, que es la gestión ambiental también. ¿De qué manera se plantea que esto sea? Que desaparecería la Dirección de Gestión Ambiental, cambiaría su carácter a nivel departamental. Bueno, no necesariamente tendría que desaparecer. Ahora, todo lo que va a ser mantenimiento de espacio público va a quedar en manos de los municipios. Sí. Por supuesto que esto va a ser un proceso de adaptación complejo, con sus contradicciones, no exento de contradicciones, uh-huh. Que va a llevar un tiempo que se pueda llevar adelante de la mejor manera, por supuesto, ¿no? Pero bueno, como todo proceso de cambio va a requerir de esos tiempos de adaptación. Lo que tiene que ver con la recolección de los residuos, nosotros lo que establecimos en la ley fue que podrán llevarlo adelante los municipios siempre que no entre en contradicción con algunas disposiciones departamentales, básicamente teniendo en cuenta el proceso de cambio que va a haber entre que esto sea responsabilidad de las intendencias y que pase a ser de los municipios, básicamente pensando en departamentos justamente como Montevideo y Canelones, donde en realidad por la extensión que tienen y por los servicios contratados que tienen con algunas empresas, probablemente el proceso de adaptación tenga que darse en un principio, seguir siendo potestad del gobierno departamental para irlo poco a poco llevando a los gobiernos a los gobiernos locales. O sea, por eso te decía, no necesariamente debe desaparecer la Dirección de Gestión Ambiental, sino que más bien lo que tiene que haber es un proceso de ir adaptando estas nuevas competencias a poder pasarlas progresivamente a los gobiernos locales, porque además es un tema bien sensible, que no puede darse un cambio de un día para el otro con los riesgos que puede implicar un fracaso en alguna zona de los nuevos sistemas, ¿no? Entonces tiene que ir dándose un proceso progresivo que vaya acompañado del gobierno departamental y que cuando definitivamente la competencia sea del gobierno local esté asegurado que el servicio se va a prestar en las mejores condiciones posibles. Además, hay que detenernos, seguramente ustedes lo habrán hecho en el análisis, y vos lo que tiene que ver con el proceso de información, etcétera, al ser el miembro informante, el tema político también, que está allí subyacente, más allá de la descentralización y la separación y cómo se eligen cada uno de los cargos. Canelones, vos lo decías, es uno de los departamentos más complejos, seguramente con Montevideo también, pero Canelones especialmente, porque muchos de los gobiernos municipales no tienen
no son del mismo partido que el gobierno departamental, ¿no? Por lo cual allí tiene que haber como una paulatinidad muy especial, porque todavía se sigue dependiendo de las voluntades políticas, ¿no? Sí, claro, nosotros tenemos 30 gobiernos locales, vamos a tener 30, tenemos 29, vamos a tener 30 en el próximo periodo. Hay un conjunto de ellos que no son obviamente administrados por la fuerza política que gobierna el departamento. Entendemos que eso en la próxima administración seguramente también sea así, pero también entendemos que pasarle la potestad de los consejos municipales, y también que los consejos municipales desempeñen de la mejor manera sus tareas, en la medida que también eso va a ser la prueba que tienen de sus posibilidades de gestión, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo mucho en la descentralización y en que los consejos municipales, los alcaldes y concejales van a intentar hacer la mejor administración de los recursos posibles en este escenario, justamente también para demostrar cómo pueden administrar bien, en su caso, una localidad, para poder intentar demostrar que también pueden administrar el departamento, ¿no? Uh-huh. O sea que en realidad en eso, obviamente que siempre hay tensiones, pero yo creo que hay que abrir una carta de crédito, hay que creer en la posibilidad de que cada uno haga, de que cada partido que está gobernando está al frente de un gobierno local, obviamente llegue a la mejor gestión para poder demostrar cómo desde ese partido también se puede gestionar bien. Esto tiene que ver un poco también, está emparentado con la discusión que se dio ayer también sobre el tema de por ejemplo, sobre la posibilidad de los alcaldes de si pueden o no ser candidatos a diputados. Exacto. Digo esto porque también es como el alcalde muestra su gestión a los efectos de también potenciar su figura política, sí, o el desarrollo político de su organización política, ¿no? Y nosotros hasta en la ley que está vigente, porque ayer lo que le dimos fue simplemente la aprobación en diputados a la modificación, los alcaldes están impedidos, por ejemplo, de ser candidatos a diputados. A partir de las modificaciones que introdujimos ayer, si se aprueban en el Senado antes de mediados de septiembre, los alcaldes van a poder ser candidatos a diputados. Y esta modificación la trabajamos en el entendido de que hay un reclamo de los alcaldes y creemos que en términos democráticos es bueno que puedan participar de todo el proceso electoral. Obviamente que los intendentes están impedidos de ser candidatos a diputados porque gobiernan todo el departamento, administran los fondos públicos de todo el departamento y por lo tanto no es bueno que puedan ser candidatos a diputados por su departamento, pero el alcalde que gobierna una parte del territorio es bueno que pueda demostrar y que pueda ser considerado por la ciudadanía a partir de su buena gestión como un posible candidato. Precisamente por lo que decías de avanzar en la descentralización, en que vos creés en este proceso que hay que ir fortaleciéndolo también cada día más y apuntando a la figura del consejo, porque en realidad, bueno, hablamos de un consejo. El hecho de otorgarles más potestades, mayores posibilidades económicas también, ¿va a ir en relación a el control que se autoejerza dentro del propio consejo y que pueda hacer la ciudadanía del municipio, digo, a través de los cabildos abiertos, etcétera? ¿Va a haber algún requerimiento más también en base a las potestades que se le agregan? Bueno, lo que se le dio a los municipios es una serie de posibilidades nuevas que evidentemente una de las tareas que tiene, uno de los cometidos que tiene el gobierno municipal es articular y es una fuerte apuesta que hace la ley, que sean los articuladores de la participación ciudadana en su municipio. Es decir, a través de cabildos, a través de audiencias públicas, etcétera, ¿no? Pero en la medida que nosotros le damos a los consejos municipales en este proyecto de ley, te pongo un ejemplo, uno de los aspectos que modificamos es que ante un proyecto de desarrollo que incide en la localidad, de carácter nacional, pero que incide en la localidad, establecimos en la ley que el consejo municipal tiene posibilidad de opinar preceptivamente, es decir, hay que escuchar al consejo municipal su opinión sobre lo bueno o malo de realizar determinado emprendimiento en la localidad, ¿no? Y tiene un tiempo para hacerlo y evidentemente la opinión del consejo municipal no va a ser vinculante, pero va a ser una opinión que necesariamente va a ser tenida en cuenta, o sea, que hoy muchas veces no pasa, era un reclamo que nos hacían muchos consejos municipales durante este periodo de gobierno, que muchas veces embarcaba cualquier organismo nacional a tomar determinado emprendimiento a nivel de educación, de salud, etcétera, y que el consejo municipal muchas veces no solamente no estaba enterado, sino que ni siquiera se le daba margen para emitir una opinión. En la medida que el consejo municipal va a tener posibilidad de emitir opinión, va a estar también los consejos municipales en esa articulación de la participación ciudadana, como hacen para involucrar
cómo hacemos todo para involucrar, para lograr que la mayor cantidad de población posible se involucre en esos cabildos, en esas audiencias públicas, a los efectos de opinar sobre las diferentes políticas que van desembarcando en el territorio. Bien, hasta el momento la experiencia de descentralización, queda mucho para hablar y seguramente lo haremos también cuando quede totalmente sancionada, seguramente a nivel de la Cámara de Senadores, pero hasta el momento en Canelones, salvo algunos episodios, ha habido una muy buena sincronización a pesar de algunos aspectos, ¿no? Y en esta oportunidad hay que decir que la ley se votó en diputados también con el apoyo de diputados del Partido Nacional y del Partido Colorado, ¿verdad? O sea que hay un consenso generalizado, porque muchos temas además nacieron o se discutieron en el Congreso de Intendentes. Sí, mira, nosotros ayer, repasando un poco lo que fue la historia del debate del proyecto, nosotros tenemos algunas opiniones divididas, ¿no? Ayer, por ejemplo, el Partido Nacional votó en su mayoría el articulado, no votó algunos artículos del proyecto, como por ejemplo lo que tiene que ver con los recursos para los municipios. ¿Sí? Eso a nosotros nos llamó mucho la atención. En realidad nos plantearon que el planteo es que es por un reclamo de que fuera más específico el articulado. Nosotros entendemos que en el proyecto de ley de descentralización no podemos establecer cuáles van a ser los fondos para los municipios, porque eso está claramente establecido que es materia de la ley presupuestal del próximo gobierno. No podíamos hacerlo en porque nosotros no tenemos potestad hoy para comprometer rubros del próximo gobierno. O sea que en realidad nos hubiera gustado que nos acompañaran en establecer esa serie de criterios que le establecimos para cómo se deben invertir esos rubros del gobierno departamental. Y esto es una opinión personal, yo creo que también hay detrás de esto, nosotros cuando establecimos cómo se deben repartir los rubros para los gobiernos para los gobiernos locales, establecimos una serie de incentivos a los gobiernos departamentales para que inviertan en la descentralización. Es decir, nosotros le pusimos en la ley que los gobiernos departamentales que inviertan y que transfieran rubros a los municipios. El hecho de invertir y transferir rubros a los municipios será uno de los compromisos de gestión que tienen que cumplir los gobiernos departamentales con el gobierno nacional para acceder a determinados fondos del gobierno nacional. O sea, estamos atando de alguna manera. Como la autonomía departamental no nos permite obligar a los gobiernos departamentales a invertir en descentralización, estamos estableciendo una serie de incentivos. Cuando estuvimos en el Congreso de Intendentes, los intendentes del Partido Nacional dijeron claramente que estaban en contra de esto. Que no querían tener ningún tipo de compromiso pautado de antemano. O sea, ahí lo que vemos es que el Partido Nacional tiene un discurso histórico por la descentralización, pero cuando llegamos a la práctica es difícil que se concrete. Y bueno, pero nos están planteando claramente cuando dicen que no quieren tener ningún compromiso previo que los obliga a invertir en los gobiernos departamentales. Sin ser eso, el resto del articulado fue votado, sí, fue acompañado por todos los partidos políticos, se trabajó muy bien durante todo este periodo, todos los partidos han planteado que apuestan a este proceso de descentralización. Lo que sí nosotros creemos es que el proceso, el impulso a la descentralización, sin lugar a dudas, se dio en estos últimos 10 años, y no solamente por la ley de descentralización. Ayer en el informe nosotros repasábamos las diferentes políticas descentralizadoras que ha tomado tanto el primer gobierno de Tabaré como el gobierno de Pepe, ¿no? Y hay una infinidad de iniciativas que nunca se han llevado adelante en el país, como por ejemplo, y repasábamos algunas cosas inclusive que nosotros decíamos ayer en el informe que coincidían con algunos planteos de la década del 80 que hacía Wilson en su regreso al Uruguay, ¿no? Que tenía que ver con la erradicación de inversiones en el interior, con llevar la universidad al interior de la República, con transferirle los fondos que necesitan realmente las intendencias, cosa que antes no se hacía, o se hacía en forma tarde, mal y nunca, ¿no? Se transferían pocos recursos a las intendencias, las partidas nunca llegaban tarde. Desde que llegó el primer gobierno del Frente, las intendencias son una prioridad en la política de descentralización y les hemos transferido, lo hemos duplicado los fondos que se le venían transfiriendo históricamente. Entonces, nosotros saludamos que todos los partidos hayan acompañado el proyecto de ley, pero establecemos claramente que las políticas de descentralización nunca tuvieron el impulso que tuvieron en los últimos años.
Bien, veremos ahora qué sucede también en la Cámara de Senadores con esto que vos decías, ¿no? Si estos artículos que tienen que ver con la mayor autonomía y bueno el compromiso del gobierno departamental con los municipios se votan o no, y por supuesto que hablaremos del tema en esa oportunidad. Nicolás, por ahora muchísimas gracias, el agradecimiento como siempre, y bueno, estaremos en permanente contacto. No, Cecilia, muchas gracias a ustedes. Que pasen bien. El saludo grande. Allí estaba Nicolás Pereira, diputado por la Corriente de Acción, Pensamiento y Libertad, miembro informante para lo que fue ayer la votación de la ley de descentralización en la Cámara de Diputados. Veremos qué pasa en senadores. Por lo mucho que yo pido.